Bueno, buenas tardes o buenos días o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo esto. El objetivo del presente video es hacer una breve presentación del trabajo práctico número uno de la materia Algoritmos y Programación uno del curso Camejo. Nosotros este trabajo práctico lo presentamos el jueves pasado, pero la idea es tenerlo grabado para quienes no hayan podido asistir o para quienes todavía tengan alguna clase de duda. Así que bueno, si vos que estás viendo este video todavía no leíste la consigna, te recomendaría que lo hagas. Así tenés un pantallazo previo y podés seguir mejor la explicación que sigue. Debería estar en el Slack, en la parte, en el canal de trabajos prácticos, entre los primeros mensajes, el link a la página desde donde lo pueden descargar. Así que bueno, sin más, prosigo con la explicación. Esta es la carátula, en donde tenemos la fecha de presentación que fue este jueves pasado y la fecha de entrega. Bueno, en la introducción hago un breve resumen. Nosotros, como bien se puede ver en la carátula, nos inspiramos en la película de Los Increíbles, y en particular en la escena en donde Mr. Increíble logra descubrir cuál es el plan del villano principal, que es Síndrome. Así que si todavía no vieron esta película, desde la cátedra se la recomendamos porque está muy buena y a nosotros nos sirvió de inspiración para la temática de este TP. Bueno, en la parte de objetivo nosotros enumeramos los aspectos fundamentales de la programación sobre los cuales nosotros los vamos a evaluar fundamentalmente en este trabajo. Así que es relevante que entendamos bien qué son y que los tengamos en cuenta. Así que bueno, estos aspectos son, en principio, la validación de datos ingresados para el usuario. Esto después, cuando sigamos con la explicación de las otras partes del trabajo práctico, se va a entender un poquito mejor, pero tiene que ver fundamentalmente con que su programa o la implementación que ustedes hagan pueda determinar si los datos ingresados por el usuario son válidos o no y que actúe de manera acorde. Esto, ya les digo, va a quedar después más claro cuando determinemos que es un dato válido y que no. La comunicación con el usuario tiene que ver con cómo nuestro programa le informa al usuario qué cosas puede hacer, qué cosas no, qué datos ingresar, qué datos no, cuándo ingresarlos y demás. Así que bueno, eso es importante también y lo tomamos en cuenta. Y después, bueno, estos 5 ítems que siguen tienen que ver con los temas desarrollados en las clases anteriores a este trabajo práctico, y todos van a ser necesarios para desarrollar esta implementación. Así que si todavía no los tienen muy en claro, les recomiendo que vean o revean los videos de las clases anteriores y que pregunten por Slack, y se saquen todas las dudas en lo que concierne a esto. Y bueno, en la siguiente sección tenemos lo que sería el enunciado principal del trabajo práctico, que básicamente dice lo siguiente. Les pedimos implementar un sistema que realice 5 preguntas al usuario y que, dependiendo de las preguntas que responda correcta o incorrectamente, se va a revelar al final de la ejecución una contraseña o parte de una contraseña. La contraseña vendría a ser esta que está marcada acá. Eh, Quizás esto no queda del todo claro viéndolo así en el aire, pero cuando pasemos a los ejemplos y explicar las demás secciones se va a entender con más claridad. En la siguiente sección tenemos las preguntas que ustedes le van a hacer al usuario. Estas son 5, como bien ya dije, 3 de las cuales son multiple choice y 2 son de respuesta libre. Y acá, bueno, tenemos las 5 preguntas. Las preguntas multiple choice siguen más o menos la misma estructura las tres. Tienen acá la pregunta, acá las opciones válidas, acá la letra que se revela si el usuario le responde correctamente, y en negrita la respuesta correcta. Y lo mismo se repite, bueno, para la pregunta número 2 y para la pregunta número 5. La pregunta número 3 y número 4 son las respuestas que acá marca como de respuesta libre, y son un poquito diferentes, así que nos detenemos un segundo. En la pregunta número 3 tenemos que ingresar 5 números, y solo va a ser correcta si todos estos números son primos. Los números ingresados tienen que estar entre el 1 y el 100. Y bueno, también tenemos acá las letras que se revelan si se responde correctamente, que en este caso en particular van a ser dos, van a ser las dos O de la palabra. Así que bueno, nuevamente, si ingresan 5 números, va a ser correcta si todos son primos y tienen que estar entre el 1 y el 100. Eso es muy importante. Y después, bueno, en la pregunta número 4, que también es de respuesta libre, tienen que ingresar un número del 1 al 100 y la respuesta correcta va a ser 95. Y bueno, acá tenemos también la letra que se revela si se responde bien esta pregunta.
Y bueno, algo que es importante son estas 5 cosas que enumeramos acá, y que tienen que ver fundamentalmente con la parte que mencioné anteriormente de la validación de los datos. Se supone que, o se supone no, más bien les pedimos nosotros que en su implementación ustedes le vuelvan a preguntar al usuario cada vez que ingresa una respuesta inválida. ¿Qué es una respuesta inválida? Depende de la pregunta. En las respuestas multiple choice, por ejemplo, una letra válida es A, B, C o D en mayúscula. Así, por ejemplo, si el usuario ingresa una Q, una T, una R, ustedes o su programa más bien debería repetir la pregunta para que el usuario pueda volver a ingresar un dato que esta vez sea válido. O si por ejemplo ingresa una A minúscula o una B minúscula, si bien es una opción válida, se pide que se ingrese en mayúscula, así que como tal tampoco se consideraría. Y tu programa debería volver a preguntar. Eh, y bueno, y con respecto... Bueno, acá menciona también que lo que venía diciendo, que, si que se debe solicitar nuevamente y que no se podrá avanzar hasta la próxima pregunta sin recibir antes una respuesta válida. En el caso de la pregunta número 3, en la que se deben recibir 5 números, si se ingresa un número inválido, se debe pedir que se ingrese nuevamente, ni bien se ingresa el número. Es decir, si yo ingreso, por ejemplo, un 3, un 4, e ingreso un 150, que está fuera del rango que se especifica acá, entre el 1 y 100, no va a esperar a que yo, su programa no debería esperar a que yo ingrese los otros números para avisarme que ese número es inválido. Me lo debería avisar inmediatamente y no me debería dejar ingresar los otros números hasta que no dé una respuesta que esté dentro del rango permitido. Y bueno, también hay que notar que una respuesta inválida no es una respuesta incorrecta. Es decir, si yo, por ejemplo, en la primera pregunta ingreso una B, la respuesta no es correcta, pero es válida. Me refiero a una B mayúscula. Eh, si bien la respuesta no es correcta, sigue siendo válida y en ese caso no se repite la pregunta. Pero se va a ver reflejado cuando al final no se revele la letra K que revela la primera pregunta. Y otra cosa también importante es que para la pregunta número 3 les pedimos explícitamente que en la implementación utilicen un vector. Así que eso, para resolver la tercera pregunta tienen que usar un vector obligatoriamente. Así que, bien, estas son cosas importantes que hay que tener en cuenta. Bueno, con respecto a la revelación de la contraseña, eh, básicamente, como un poco ya estuvimos hablando, luego que las 5 preguntas hayan sido respondidas, se va a mostrar la contraseña, que es esta de acá, Cronos, pero solo con las letras reveladas. Las letras que no se descubrieron van a ser reemplazadas con una X. Así, por ejemplo, si se responde bien la 1, la 3 y la 5, entonces se va a mostrar la contraseña de esta manera, sin las letras que se corresponden a la 4 y la 2, que en este ejemplo el usuario debería haber respondido incorrectamente. Y bueno, lo mismo se repite con los otros ejemplos. Después, en esta sección y en esta sección de acá, nos explayamos un poco sobre cómo probar y cómo entregar su trabajo práctico. Eh, Se supone que, bueno, ustedes van a hacer el trabajo en un archivo que se llama de esta manera, increíble.c, y se espera que pueda ser compilado utilizando esta línea. Eso es muy importante porque esta es la misma que nosotros vamos a usar para compilar sus programas. Así que bueno, si ustedes van a estar probando eh, su implementación, les recomendamos que lo hagan utilizando esta misma línea porque nada, si no se saltean ningún error que a nosotros nos va a saltar si lo corremos con esto. Así que es como una manera de hacer la compilación un poco más exigente. Así que, bueno, eso también a tener en cuenta. Bueno, se espera que, obviamente, ¿no? El programa muestre las preguntas correspondientes, siempre en el mismo orden. Eso es muy muy importante, no cambien el orden de las preguntas porque si no, no va a pasar las pruebas. Y que revele la contraseña solo con las letras reveladas. Y después, bueno, también hay que notar que la contraseña se tiene que mostrar siguiendo este formato. Es decir, tiene que estar la contraseña entre guiones, así como se ve por acá. Si bien, bueno, el mensaje que ustedes pongan puede
contener lo que ustedes quieran, tiene que contener la contraseña con este formato porque si no tampoco va a correr las pruebas. La contraseña se entiende, ¿no? Que con las letras que hayan sido reveladas. Y después, bueno, con respecto a la entrega, ustedes van a entregar su trabajo haciendo uso de la plataforma Algotron, que después les vamos a estar pasando el link cuando la tengamos disponible. Y tiene que tener la etiqueta éxito, que significa que pasó las pruebas a las que la vamos a someter. Es importante notar que esto no implica que el trabajo haya sido aprobado, porque después lo va a corregir un colaborador que va a corroborar que se hayan cumplido las buenas prácticas de programación. Después, bueno, para entregarlo, y acá hay que prestar un poquito de atención, se entrega el archivo que ustedes armaron, el increíble.c, adentro de un archivo zip sin carpetas internas ni otros archivos, porque de otra forma no lo va a correr, no lo va a validar la plataforma. Así que bueno, esto lo repetimos. Un archivo zip que solo contiene el archivo increíble.c y que no tiene adentro ni carpetas internas ni otros archivos. Así que bueno, eso a tenerlo en cuenta también. Y después, bueno, por último les dejamos algunos ejemplos de algunas implementaciones hipotéticas del trabajo práctico. Nada, ustedes pueden notar, por ejemplo, en el primer ejemplo, para que la redundancia, que se hacen, bueno, las preguntas siempre en el mismo orden. Pueden notar también que si se responden cosas que no están entre las opciones correctas, por ejemplo en este multiple choice se vuelve a preguntar lo mismo hasta que el usuario responde algo correcto. En la tercera se ingresan los números y en esta última, cuando el usuario quiere ingresar 150, se vuelve a pedir el número porque 150 no está entre 1 y 100, que es el rango que se especifica. Así que bueno, como se respondieron correctamente la 1, la 3 y la 4, se revela en pantalla la contraseña con las letras que se corresponden a las preguntas que fueron respondidas correctamente. Y las X, bueno, se corresponden a la 2 y a la 5 que no son correctas. Y bueno, los otros ejemplos son un poco más de los mismos. Les recomendamos que los miren, los piensen y hagan preguntas si tienen dudas. Y bueno, es básicamente eso. No hay mucho más. También se valida que los números negativos tampoco se pueden ingresar, que las minúsculas no se pueden ingresar, aunque sean respuestas correctas. Por ejemplo, acá la D es una opción correcta, pero se pide que se ingrese en mayúscula para que sea válida. Así que, bueno, eso sería todo por lo pronto. Nada, de nuestra parte les deseamos mucha suerte, les recomendamos que no dejen el trabajo para último momento, que les hagan preguntas a sus colaboradores, que para eso estamos. Y bueno, eso, esperamos que les haya sido muy útil este video.